yo soy Sara Piarpuzán. Voy en el área de fisioterapia más de 12 años y la verdad para mí es muy placentero poder estar en estos espacios, sobre todo porque nos permiten crecer como profesionales no solamente en el área científica, sino también como mejores fisioterapeutas más humanos con una práctica mucho más ética. Así que primero felicitar por un tema un poco, no creo que conflictivo, pero sí que nos hace cuestionarnos y nos exige hacer una autoevaluación de cómo estamos llevando esta práctica. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Ok. Me dan un segundo, por favor. ¿Me confirman si pueden ver tal vez mi pantalla? No, todavía no se ve. Ahí tal vez, chicos. Sí, ahí ya se ve. Perfecto. Sí. Ujú. Y denme solo un segundo. Perfecto. Entonces, hoy vengo a plantearles una pregunta. Si es que realmente existe el efecto placebo y el efecto nocebo en la práctica de fisioterapia musculoesquelética específicamente. Y para esto quiero que se cuestionen un poquito, ¿y qué pasaría si les digo que en muchos casos, por no decir en la mayoría, más del 50% de la mejoría del paciente no proviene de la técnica que usted está utilizando, sino del contexto, de las expectativas y de las maneras en que nos comunicamos con el paciente? Entonces, esto hace que volvamos tres pasitos atrás y nos planteemos qué estoy diciendo a mi paciente o qué le estoy enseñando o cómo me estoy comunicando con él. Aparte de eso, quiero que se pongan a cuestionarse, y esto pasa muchísimo en la práctica clínica, que tenemos pacientes que han venido de tres, cuatro fisioterapias previas, que muchos de estos vienen contentos con la fisio, otros vienen dudando de la fisio y usted se enfrenta a este contexto. Y a esto súmele que es un paciente que viene con dolor crónico y todo lo que usted tenía planificado no depende netamente de su técnica, sino de estas expectativas del paciente. Y para entrar un poquito en contexto, quiero mostrarles un caso clínico que es súper interesante. Es una de las patologías que más nos vamos a encontrar en el día a día, en el área de rehabilitación. Y aquí se realiza un estudio controlado donde a 180 pacientes con osteoartrosis de rodilla se les realiza una cirugía artroscópica. Se dividen en tres grupos diferentes. Al primer grupo se le realiza el proceso de artroscopía con debridamiento. Al segundo grupo se le hace un procedimiento únicamente artroscópico y al tercer grupo se le hacen las incisiones de la artroscopía a nivel de la piel, pero nunca se ingresa la articulación ni se hace ningún procedimiento quirúrgico. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y cuál es el dato súper interesante de esto? De los 180 pacientes, se les hace un seguimiento 2 años después. Y de los 180, no hubo diferencia significativa en dolor o mejoría de la función en ninguno de los tres tratamientos, incluido el placebo, que fue únicamente realizar incisiones a nivel de la piel. Es importante tomar en cuenta cómo se realiza este estudio. Los pacientes y los evaluadores, los que vuelven a medir escalas de dolor y de función, no sabían si estos pacientes pertenecían al grupo 1, 2 o 3. Y luego se hace este seguimiento 2 años después utilizando las mismas escalas que se utilizaron al inicio. 3 escalas de dolor, 2 de función y una prueba funcional, ¿sí? Es decir, caminando y subiendo gradas. Entonces, con este caso, empezamos a cuestionarnos un poquito qué es realmente el placebo. Si es que genera, siempre va a ser efectivo o llega a ser un efecto nocebo en el paciente. La principal, creería yo, base para que este efecto placebo y este efecto nocebo
no esté presente en nuestra práctica, definitivamente viene de la comunicación. Dentro de la comunicación, primero, debemos crear un impacto positivo en nuestro paciente. Pero este impacto positivo quiere decir que usted va a ser honesto y ético en toda aquella información que le brinde a su paciente. Un impacto positivo no quiere decir necesariamente que usted tenga que adornar la información o vender algo que no es real. Luego, tener una comprensión profunda, tanto del contexto del paciente como un conocimiento profundo de la patología y de los procedimientos de rehabilitación o procedimientos quirúrgicos que se han realizado. Y definitivamente ser claros, honestos y tomar en cuenta que actualmente en las guías de manejo clínico de dolor, la educación al paciente es uno de los pilares fundamentales. ¿Y por qué creo que es indispensable que hablemos de comunicación? Porque al final en fisioterapia no nos enfrentamos solo a músculos, articulaciones, lesiones, diagnósticos. También nos enfrentamos a creencias, expectativas y emociones. Y eso puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de su intervención. Y ahí es donde vuelvo al inicio de esta charla y les decía, lo que yo busco aquí es un poco cuestionarse realmente cómo estamos manejando esta práctica clínica. Necesito y creo que es indispensable que definamos entonces qué es efecto placebo y qué es un efecto nocebo. El efecto placebo se refiere a la respuesta positiva que experimenta un paciente. Placebo positivo. No por el efecto específico de la técnica aplicada o del medicamento con el que se ha manejado al paciente, sino más bien del contexto o el ritual terapéutico que se utilizó. Entonces, estoy diciendo que esta sensación de mejoría, esta sensación de alivio, de percepción del dolor, está dada no por el tratamiento que recibe el paciente, sino por el contexto, que puede ser emocional, que puede ser el contexto físico, el espacio físico o la parte de comunicación con el fisioterapeuta y también del ritual terapéutico. ¿A qué me refiero con protocolos que hacen que el paciente sienta que el tratamiento es efectivo? Estos protocolos o estas, digamos, rutinas que hacen que el paciente siente que es el tratamiento correcto. ¿Y a quién no le ha pasado? El paciente que viene, tal vez me pueden ayudar bloqueando, tengo un micrófono por ahí. Mm, Vale, voy a continuar. Espero que si tal vez los organizadores me ayudan bloqueando este micrófono. Déjenme ver un segundo. Creo que aquí puedo hacerlo. Bueno, voy a continuar, ¿sí? Entonces, creo que ahí, ¿sí? Ok. Sí, mil disculpas que le haya cerrado el micrófono. Lo que pasa es que hay otros micrófonos, así que les voy a pedir de la manera más especial que a todos los participantes mantengan su micrófono cerrado para que no haya este tipo de interrupciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Entonces, estamos hablando, como volviendo un poquito al tema de la definición del placebo, y quiero que quede súper claro que este efecto placebo, este efecto de alivio, no depende de la técnica, sino del contexto, ¿ya? Ahora avanzamos un poquito y voy a ir con la definición del efecto nocebo. Nocebo es una respuesta negativa que puede tener un paciente. Respuesta negativa, aumento del dolor, temor a la movilidad, empeoramiento clínico, considerando que en la nueva definición de dolor, el dolor está asociado, sí o no, a una lesión tisular. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el efecto nocebo es una respuesta negativa, a pesar de que el tejido no haya empeorado, pero el paciente lo percibe como un dolor más intenso, este efecto nocebo es válido y este aumento de la intensidad del dolor también es válida, ¿sí? Porque
en la última actualización de la definición del dolor, está asociado el dolor no necesariamente a un daño tisular. ¿Sí? Y este efecto nocebo depende mucho también de las expectativas negativas que tenga el paciente, del lenguaje alarmista que usted va a utilizar como fisioterapeuta o de experiencias previas y no necesariamente experiencias previas buenas. Entonces, si tengo súper claro las dos definiciones, lo interesante aquí es que no estamos hablando de vender humo, como se dice comúnmente. El efecto placebo y el efecto nocebo es un proceso neurobiológico. Eso quiere decir que no depende netamente de la perspectiva o de la creencia del paciente. Esto quiere decir que hay un cambio químico a nivel cerebral y es por eso que tenemos esta respuesta. Sí que es un poco romper esta idea de que, el dolor es solamente emocional o, es solamente un tema psicológico. No, hay un proceso neurobiológico a nivel del cerebro que va a hacer que usted lo pueda potenciar para bien o para mal. Es ahí donde se quiebra toda esta idea que teníamos de que, no, el paciente se está inventando. Yo creo que exagera o el paciente tuvo un mal día y por eso ahora Ahora, el resultado no funciona del todo bien, ¿sí? El primer sistema que tenemos, que es un regulador, es el sistema opioide endógeno. Es un sistema neuroquímico, eso quiere decir que va a depender de neurotransmisores y este funciona dependiendo de las expectativas positivas del paciente. Entonces, ¿qué quiere decir? Con un estímulo positivo, con una expectativa buena, la típica frase que usted va a encontrar en su práctica clínica. Me recomendaron y me dijeron que usted me va a bajar el dolor. Me dijeron que usted es el mejor. Si usted me atiende, yo sé que me voy a aliviar. Eso es una expectativa positiva y es maravilloso. El paciente le está diciendo que confía en usted, pero es ahí donde usted puede potenciar el alivio o puede hacer que el paciente genere un efecto no sé. ¿Cómo se activa este sistema opioide endógeno? Actividad física, con deporte. Cuando la paciente le dice, cuando bailo me alivio, cuando salgo a correr me alivio. Existen estímulos terapéuticos que también lo activan, el masaje, la electroterapia, la masoterapia y también estímulos cognitivos que van a activar este sistema endógeno. Las frases positivas, como todo va a estar bien, veo que su caminata ha mejorado, siento que usted se ve más confiada, siento que ya no tiene temor al moverse. Estas frases, estos estímulos cognitivos también activan este sistema opioide. Entonces, tenemos la expectativa positiva que va a hacer que se produzca mayor número de endorfinas y encefalinas. Estas endorfinas y encefalinas se van a conectar con los receptores opioides que tenemos en en la médula y en la base del cerebro, en el tronco, ¿sí? Y lo que hace es, al liberar estas endorfinas y encefalinas, baja la percepción del dolor. Perfecto, todo esto es endógeno. Todo esto está en mi cortical. En realidad, el sistema opioide endógeno está en la subcortical. Lo interesante de todo eso es que si usted administra una medicina externa, usted administra naloxona, lo que hace es bajar la activación del sistema opioide endógeno. Entonces, estoy hablando que algo que está internamente, este proceso neurobiológico interno, puede ser inhibido, puede ser cortado por medicina externa. Ojo, dato con eso porque muchas veces desconocemos la medicación que mi paciente viene tomando hace mucho tiempo y cómo esta puede estar generando una inhibición de mi sistema opioide endógeno. Luego tenemos otro, digamos, otro causante del efecto placebo, que es la dopamina. Sigue siendo endógeno. Volvemos a la parte de las expectativas positivas, ¿sí? ¿Qué es lo interesante aquí? Que una expectativa positiva, me dijeron que usted me va a aliviar, me dijeron que si hago ejercicio con eso me voy a curar. Estas expectativas positivas activan el núcleo accumbens. Este núcleo lo que hace está en contacto y trabaja directamente con el área tegmental ventral. Es aquí donde se generan y se liberan las neuronas dopaminérgicas.
Entonces, ¿qué pasa? Esta expectativa positiva libera dopamina y aparte de eso, estamos estimulando normalmente las zonas donde se siente placer o se siente recompensa. Es decir, que aparte de aliviar el dolor, creo una expectativa positiva y genero este enlace o este lazo de dependencia con mi paciente. Obviamente la liberación de dopamina lo que va a hacer es disminuir la percepción del dolor o la hiperalgesia. Estamos hablando de dos procesos neuroquímicos endógenos. Ahora me voy a la parte del nocebo, que también es un proceso químico. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando nosotros tenemos ansiedad, estamos sometidos a estrés, tenemos una expectativa negativa, tenemos mucho temor o estamos con esta ansiedad generada por un diagnóstico que no tenemos claro cómo va a funcionar, se activa la colecistoquinina. Esta, la CSK, este neurotransmisor CSK, inhibe la analgesia opioide, que habíamos visto anteriormente que es endógena. Y lo que hace es activar la vía hipotálamo-hipófisis adrenal. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que estamos hablando que desde el sistema nervioso central vamos a llegar a activar las glándulas suprarrenales y van a generar un aumento de cortisol en el cuerpo. Entonces, ¿cómo funciona? El hipotálamo detecta el estrés, este estímulo que le mantiene alerta. En el hipotálamo está esta sensación de veo que viene un león hacia mí y yo me activo, ¿sí? Y este hipotálamo activado va a liberar corticotropina. Luego, esta corticotropina hace que se estimule la hipófisis. Esta hipófisis va a hacer que esta corticotropina se riegue en todo el sistema sanguíneo. Como está en sistema sanguíneo, va a llegar a las glándulas suprarrenales. El momento que llega a glándulas suprarrenales, se libera en exceso el cortisol. ¿Qué es lo que hace el cortisol? Aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la movilidad intestinal. Entonces, ¿qué es algo típico que usted se va a encontrar en la consulta? Vengo porque el estrés me está matando. Entonces, el estrés no es solamente un estado emocional o el estrés no es algo que podemos decir solo lo va a tratar. Sí, su psicólogo, porque usted sabe que definitivamente no maneja sus emociones. Le cuento que el estrés tiene un proceso neurobiológico y neuroquímico que está haciendo que su paciente que siente que se va a infartar tiene un exceso de cortisol y la frecuencia cardíaca se elevó. Este paciente que tiene problemas digestivos, que tiene problemas del colon, que tiene estreñimiento, no es solamente la parte emocional, que no vamos a descartarla, pero estamos entendiendo que existe un proceso químico que está haciendo que el cortisol disminuya la movilidad del intestino. Y finalmente, tengo otro causante del efecto placebo o nocebo. Aquí depende mucho cómo lo va a manejar usted. El condicionamiento. No sé si ustedes han escuchado el condicionamiento del perrito de Pavlov. ¿Sí? ¿Qué sucede? A este perrito, cada vez que sonaba una campana, le ponían un plato de comida. El perrito asoció la campana con el comer y salivar. Luego, después de mucho tiempo que se condiciona este estímulo, sonaba la campana y el perro salivaba a pesar de no tener la comida al frente. Esto es un condicionamiento, es decir, una reacción frente a un estímulo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí usted puede aprovechar del condicionamiento para crear un efecto placebo o un efecto nocebo en sus pacientes. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante de esto? Que el condicionamiento se utiliza muchísimo en los estudios sobre efecto placebo y nocebo con la famosa pastillita blanca. ¿Sí? A los pacientes se les da una medicación. Esta medicación crea un efecto en el paciente, la sensación de alivio del dolor de la cabeza o la sensación del alivio de las náuseas. Después de un periodo mínimo de 3 meses de esta medicación, se cambia la pastilla al mismo tamaño, a la misma coloración, al mismo peso, pero es una pastilla solo de harina. Y adivinen qué pasa, obviamente por el condicionamiento los síntomas mejoran de igual manera que con la pastilla que tiene un químico, que tiene un activo.
Entonces, estamos entendiendo que todos estos procesos del efecto placebo y nocebo van a tener una reacción química a nivel de nuestro cerebro y van a crear fisiológicamente reacciones físicas. Si tenemos claro todos estos procesos y tenemos claros estas dos definiciones, tanto el efecto placebo como el efecto nocebo son fenómenos con bases neurobiológicas sólidas. Definitivamente hay una explicación para todo esto. Obviamente esto está mediado por los opioides endógenos, la dopamina, la ansiedad, el cortisol y los condicionamientos. Lo más importante de todo esto es que estos efectos ocurren no solo con los fármacos, sino también está presente en todos los tratamientos de fisioterapia que aplicamos día a día. Por eso debemos entenderlos, reconocerlos y sobre todo utilizarlos de manera ética y consciente. Y no nos olvidemos que dentro de todo esto, el beneficio siempre debe ser para el paciente. Hemos visto definiciones, entendemos cómo funciona todo esto. Ahora, quiero que nos cuestionemos un poquito si esto no tiene nada que ver en contra de ninguna de las técnicas, sino más bien ver cómo resulta el combinar diferentes tipos de tratamientos, qué tan importante es la educación del paciente. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, perdón, de estos efectos en la práctica del día a día. El más conflictivo, que ojo, es parte de guías clínicas de manejo de dolor de rodilla, por ejemplo. Es decir, si está dentro de una guía clínica, quiere decir que se recomienda la aplicación de esta técnica. Estoy hablando del taping, que bueno, creo que ahora todos aplicamos taping, que lo utilizamos diariamente. El taping aplicado con o sin técnica, es decir, con tensión del 70%, con tensión del 10%, sin tensión, de origen inserción o de inserción origen, sin importar la técnica como se aplique el taping, los pacientes refieren reducción del dolor y sensación de estabilidad. Ojo, esto está respaldado por estudios y sobre todo está recomendado en guías clínicas. Insisto con esto. Hasta el 64% de la mejoría funcional con taping se debe a un efecto contextual y placebo. Aparte de esto, la técnica recomienda el uso de un color específico dependiendo de las sensaciones que queremos crear en el paciente. Entonces, definitivamente, si estoy hablando de colorimetría y estoy hablando de una sensación de alivio y una sensación de estabilidad, estoy hablando de un efecto placebo. ¿Cuándo se puede convertir nocebo el taping? ¿Cómo le informo yo a mi paciente que está funcionando esta técnica? Cuando yo le hablo a mi paciente que el tratamiento único o la solución para su disfunción es el uso único del taping, he creado un efecto nocebo por un condicionamiento. Entonces ahí viene el conflicto de el paciente que no puede jugar, que no se anima a volver a cancha, que no se anima a correr, si no está con taping. He creado un condicionamiento. Si este condicionamiento es positivo o negativo, lo dejo a su criterio. Otra de las técnicas más utilizadas, la terapia manual. Y yo digo que aquí hasta me autocuestiono a mí y me ataco un poco porque yo tengo estudios en terapia manual ortopédica. Y la terapia manual crea un efecto de alivio en el paciente, pero depende netamente de la alianza terapéutica que tiene usted con su paciente, de los factores contextuales, y el paciente refiere alivio a pesar de que no existe cambio en el tejido. Es decir, después de una técnica manual, el músculo sigue en las mismas condiciones. La fascia sigue en las mismas condiciones. El ligamento sigue en las mismas condiciones. No hay un cambio estructural del tejido, pero el paciente refiere alivio inmediato. Y ese alivio inmediato de su técnica manual depende del vínculo que usted maneja con su paciente. Entonces, aquí viene la parte de
el tratamiento definitivamente, dentro de lo posible y de nuestra realidad, debería ser individualizado para poder comprender esta alianza y esta relación que usted tiene con su paciente y cómo esto lo va a beneficiar y cómo esto se puede volver un condicionamiento positivo, ¿sí? De todas formas, la terapia manual sí presenta un efecto de alivio, pero no como tratamiento único. De ahí tenemos la electroterapia, que es algo que lo venimos ocupando por mucho tiempo. Lo seguimos aprendiendo en las universidades, sigue siendo parte de la práctica diaria. Y lo interesante de esto es que en un estudio realizado en el 2024 se comprueba que los equipos de electroterapia producen alivio de la sensación de dolor a pesar de estar apagados. Es decir, uno de los más comunes que genera un efecto placebo es el ultrasonido, ¿sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque el paciente no logra identificar si el equipo está prendido o apagado. Lastimosamente, la electroterapia, independientemente de los efectos que pueda tener, efectos reales que pueda tener, son los más susceptibles para inducir placebo, ¿sí? Sobre todo por el desconocimiento del paciente de cómo funcionan estos equipos o de cómo esto va a mejorar el tejido en donde se esté trabajando. Y de ahí, otra de las cosas que es parte del día a día, la comunicación verbal y no verbal. Aquí, ¿a qué me refiero con comunicación no verbal? Es la expresión que usted tiene frente a su paciente, es la manera en cómo se presenta al paciente y la postura que mantiene frente al paciente. Y creo que a todos nos ha pasado o todos estuvimos algún momento del otro lado de ser un estudiante o ser practicante, o a veces nos pasa hasta en la práctica ya profesional, que vemos una radiografía y encontramos una escoliosis muy marcada, en una resonancia tal vez una hernia extruida que está haciendo compresión del canal medular y la expresión que todos ocupamos es un, o solemos decir, uy, sí está grave esto, o emitimos sonidos o expresiones que obviamente lo único que están haciendo es generar peor catastrofismo en el paciente. Y luego su paciente viene con un dolor crónico de 3, 4 meses, a veces pacientes años viviendo con dolor. Y cuando él se acerca a usted a comentarle su sintomatología, su historia, a contarle desde que la abuelita tuvo lo mismo y él lo tiene ahora, la postura que usted tiene muchas veces ni siquiera regresa a ver al paciente o solemos pararnos con los brazos cruzados. El pararse frente a su paciente con los brazos cruzados le está demostrando que usted está cerrado y que no está dispuesto a recibir información. Esto se utiliza muchísimo en las prácticas de PNL, programación neurolingüística. Aquí nos enseñan también a utilizar el tono adecuado dependiendo del tono que utiliza su paciente, dependiendo de lo que le está contando y de la información que usted está recibiendo. Y obviamente la comunicación verbal, que es el lenguaje que usted va a ocupar. El lenguaje, si bien es cierto, debe ser técnico, pero usted debe recordar que mucha de la terminología que usted va a utilizar, su paciente no está consciente de lo que le está diciendo. Y entre más desconocimiento tiene, mayor temor va a presentar el paciente. Entonces es súper importante que cuando usted realiza la entrevista pueda definir un contexto de su paciente y usted sepa cómo se va a comunicar, qué tipo de términos va a utilizar. No es lo mismo comunicarse con un paciente médico internista que viene a su consulta porque tuvo una aplastia del ligamento cruzado anterior, a una paciente que fue ama de casa y que tiene 80 años y que viene después de una prótesis de rodilla. Definitivamente, lo que le explicaré al uno y cómo voy a educar a este paciente es totalmente diferente con el paciente 2. ¿Qué genera un efecto nocebo en la práctica de fisioterapia? Las advertencias excesivas. No cargue peso, no suba gradas, ya no puede correr, ya no puede hacer gimnasio. Si va a hacer gimnasio, que no sea con mayor peso de esto.
Si se va de viaje más de 2 horas por carretera, seguro le va a doler. Ojo con las advertencias que hacemos y el condicionamiento negativo cuando usted le dice a su paciente, si es que alguien más le toca, seguramente le van a hacer mal. O cuando usted le dice al paciente, si no se va a atender conmigo, no le aseguro que su cirugía tenga el resultado adecuado. Eso también es condicionamiento. Y esas cosas hacen que nosotros como fisios nos preguntemos si el ego del fisioterapeuta también crea un efecto nocebo en el paciente. Y es de las primeras expresiones que les di en la charla. Cuestiónese un poquito cómo se comunica y qué es lo que está provocando en, en sus pacientes, ¿sí? El lenguaje alarmista, sobre todo con los adultos mayores, que solemos decirles que cuidado solamente el palito, cuidado, ¿dónde está la liga? La más suavita con esa, haga sus ejercicios. No se siente en una silla muy baja, no se siente en superficies muy duras. Un dato súper interesante es que en un estudio reciente se logró probar que los adultos mayores de 65 años hasta 85 años pueden ganar fuerza muscular independientemente del tamaño de la masa muscular. Entonces, si yo estoy hablando que un adulto mayor puede ganar fuerza muscular, ¿sería correcto que yo a este mismo adulto mayor le dé un palo de escoba para que trabaje fuerza? ¿O le dé la liga más delgadita y le diga, cuidado con hacer más peso de este? Lo que yo estoy haciendo es que mi lenguaje está limitando a mi paciente. Y luego tenemos las experiencias previas negativas. Casi siempre vienen pacientes con varias sesiones de fisioterapia, sobre todo cuando son dolores crónicos. Ojo, el dolor crónico, según la OMS, se maneja con 3 pilares fundamentales: ejercicio terapéutico, calidad del sueño y salud mental. Si yo tengo claro que un dolor crónico depende de estas 3 cosas, el ejercicio terapéutico está en mis manos, definitivamente. Pero la calidad del sueño y salud mental son 2 cosas que tengo que trabajar con otras disciplinas de la mano. Entonces, tengo pacientes con dolor crónico que vienen con una experiencia con todo un historial de sesiones. Y a este paciente le condiciono negativamente o no logro definir realmente su diagnóstico funcional y no permito que se maneje con las diferentes disciplinas que necesita. Es un paciente que probablemente pase muchísimo tiempo en fisioterapia, que siga con experiencias negativas y que no logremos una evolución. Otra de las cosas que pasa muchísimo, lastimosamente, se comprende el contexto en el que estamos en nuestro país y la atención fisioterapéutica muchas veces en los lugares, en los hospitales públicos, son masivos. Y esto dificulta realmente la atención en nuestros pacientes y el poder hacer que estos efectos placebo se anclen un poquito con ellos. Sin embargo, hay cosas que sí están en nuestras manos, hay cosas que sí dependen de nosotros, como la empatía y la cercanía física. Empatía. Y empatía no estamos hablando de ser excesivamente amable tal vez o de un lenguaje excesivamente cariñoso, sino estamos hablando de tomarnos el tiempo de escuchar de dónde viene esta disfunción del paciente. En un estudio que se hace en el 2009 por Hertz, se comprueba que en una entrevista, estamos hablando de una entrevista de evaluación, en una entrevista de evaluación, a los 10 segundos que el paciente está hablando, el fisioterapeuta ya le interrumpe. 10 segundos es nada. Tal vez en 10 segundos el paciente pueda decirle, hace 3 meses tengo dolor de cuello y estoy preocupado porque no puedo trabajar. 10 segundos en donde usted no ha logrado escuchar todo el contexto de su paciente y usted ya le interrumpió. A eso nos referimos con empatía. Cercanías físicas, o las distancias o las barreras físicas que tenemos. En este mismo estudio de Hertz del 2009, se sugiere que
no se utilice durante la entrevista un escritorio en la mitad. Es decir, su paciente está al frente, usted tiene su escritorio aquí y usted está detrás del escritorio en una silla hermosa, gigante que parece trono. Esta sensación del paciente de sentirse detrás de un escritorio genera en él el sentirse juzgado. Al sentirse juzgado, el paciente presenta temor en expresar todas esas inquietudes o contar todo el contexto de su disfunción, ¿sí? Genera aparte una sensación de distancia y también el lenguaje que usted ocupe puede generar frialdad o dar la sensación de frialdad. Ojo, todo esto que estoy comentando ahorita se respalda con todos los sistemas endógenos que tenemos. Si yo me siento en una posición de juzgado, si yo me siento inseguro o no me siento en la confianza de poder contar qué es lo que me está sucediendo, empiezo a generar cortisol. Y este cortisol empieza a aumentar la frecuencia cardíaca. Y este cortisol empieza a bloquear las vías dopaminérgicas. Entonces, estoy hablando de todos estos procesos neurobiológicos de los que hablamos al inicio y se va cortando la idea de es netamente emocional. Otra cosa interesante son los colores y los aromas y los espacios físicos donde se realiza fisioterapia. Se sugiere siempre que los colores que tengan estos centros o sus centros terapéuticos o los hospitales o las áreas de trabajo sean colores que generen calma, que generen cercanía, los lugares muy fríos en colores y muy fríos de baja temperatura definitivamente estimulan la vía dopamina, perdón, la vía del cortisol, hipotálamo suprarrenal y hace que el paciente o el efecto que esperamos en el tratamiento del paciente pues no sea el del 100%, ¿ya? Los aromas también. eh, y cuando hablo de aromas, no me estoy enfocando en la parte de la aromaterapia, que no es mi área tampoco, desconozco del tema, sino nos estamos enfocando mucho en los aromas que generan en el paciente la sensación de procedimientos limpios. Es decir, que entren a una área donde huela a limpio. Esto hace que el paciente genere este lazo de confianza de lo que me están haciendo, tiene un proceso y es un protocolo adecuado y la zona está limpia y todo lo que me hacen a mí me genera seguridad. Estamos hablando de esa área, ¿sí? Y luego viene algo que yo sé que también nos genera un poco de conflicto. En los consultorios, a lo menos nos gusta mucho como tener un diseño lindísimo y asociado al área de salud. Pero todos estos modelos anatómicos o fantomas, el esqueleto, la foto de una columna vertebral perfecta, la foto de un cuerpo con todos sus músculos definidos, esto hace que el paciente tome como referencia estas imágenes a lo que él debería llegar o lo que debería tener, ¿sí? Entonces, utilizarlos de la manera adecuada. Si es con un contexto educativo o con un contexto de explicarle a mi paciente, esta radiografía es su columna con una escoliosis y aquí en esta zona no debería estar la vértebra rotada e inclinada, sino debería estar como en esta imagen, tal vez la forma adecuada sería esta o lo ideal sería esta, siempre y cuando se le explique al paciente. Pero si yo, Sara, llego a la consulta y veo una columna vertebral perfecta de un esqueleto y comparo mi imagen con esa sin un contexto, definitivamente me va a dar una kinesiofobia terrible o voy a creer que mi caso no tiene solución. Considero yo que todos estos fantomas definitivamente deben ser con objetivos académicos y didácticos. Mm, ok. Muy bien. Entonces, con toda esta bomba de información, yo sé que son muchas cosas y también son muchos cuestionamientos. Quiero volver a plantearles la pregunta del inicio. ¿Existe el efecto placebo y el efecto nocebo en fisioterapia musculoesquelética? Me gustaría que reaccionen los que consideren que sí existe el efecto placebo y nocebo, tal vez una manito arriba, una carita feliz. Quiero saber qué
¿Qué opinan sobre esta pregunta planteada ahora? Sí, estoy de acuerdo. Así es. Definitivamente, efecto placebo y nocebo es parte de nuestra práctica diaria. ¿Está presente en cada una de nuestras intervenciones? Sí. ¿Son cosas que podemos manejarlas y están en nuestras manos 20 veces? Sí. ¿Qué es lo que puedo sugerir? Sugerencia desde todo lo que venimos viendo, ¿sí? No creo que sean protocolos, por así llamarlos, no creo que esto se los pueda aplicar como una guía clínica, pero sí considero que si tenemos en cuenta la parte neurobiológica, la vamos a poder utilizar a favor nuestro. ¿Qué podemos hacer? Evitar etiquetas estructurales. El paciente de la escoliosis. Ah, usted es la paciente de la prótesis de cadera. Ah, usted es el de la fractura. Ah, usted es el futbolista que siempre, que tiene dañado el menisco y siempre viene los lunes con la rodilla hinchada, ¿sí? Estas etiquetas que hacen que el paciente se apropie un poco de esta condición y que sea mucho más difícil, pues, manejarla. Estructurar sus mensajes, cómo se comunica con el paciente, qué lenguaje va a ocupar. Generar una alianza terapéutica fuerte va a provocar mejores desenlaces. Vuelvo y repito, cuando hablamos de alianza terapéutica, es manejar con empatía, es sabernos el nombre de nuestro paciente, eh, saber qué actividad hace nuestro paciente, creo que es lo mínimo que necesitamos, no el paciente de la camilla 10 o el paciente del cubículo 4, sino Doña María, Don Juan, Pedro, juega fútbol y su objetivo es volver a la cancha. Son cosas que definitivamente creo que son básicas de la entrevista que hacemos con nuestros pacientes. Las conductas claves, empatía, credibilidad, los mensajes anticipatorios y luego viene el refuerzo positivo. Y en algún momento, cuando hablaba de este mismo tema, creían que el refuerzo positivo se refería al, sí, dele, usted puede, o vamos, dele 11, dele 12. No, el refuerzo positivo se refiere a que su paciente tenga la capacidad de identificar la mejoría funcional. Y el ejemplo más claro de esto, y creo que podemos utilizarlo mucho, pacientes adultos mayores que llegan a consulta, que son pacientes que más o menos están entre el 30 y el 40% de los pacientes en consulta privada, son pacientes que si usted realiza una prueba de la caminata de 6 minutos, este paciente probablemente, si viene con una condición o con una OA, pueda hacer 350, 380 metros en 6 minutos. Esto le informa usted a su paciente en la pruebita. Antes de iniciar la terapia, usted hace 380 metros en 6 minutos. Cuando usted hizo su tratamiento, ha aplicado varias técnicas, fuerza, hipertrofia, resistencia, todo lo que usted guste trabajar, a este mismo paciente, después de un mes y medio, le vuelve a realizar la caminata de los 6 minutos. Y resulta que su paciente ya no hace 380 metros, ahora hace 470 metros. El mínimo son 450, es decir, pasó el mínimo, ha mejorado más allá de lo que esperábamos. Ese es el refuerzo positivo. Que el paciente sepa que antes hacía 380 y ahora hace 450 o 70, creo que dije. ¿Sí? El refuerzo positivo quiere decir que el paciente logra interiorizar o logra ser consciente de la mejoría funcional. No se trata de hacerle barras al paciente, obviamente la parte motivacional, pero mi paciente se va a sentir mucho mejor cuando logre hacer 40 sentadillas en un minuto, ¿sí? Y otra cosa súper importante es tener metas alcanzables. Metas alcanzables dentro de su proceso de fisioterapia. A su paciente que va a estar con usted 10 sesiones o le va a tener con usted un mes y medio, plantear objetivos, sí, para estas 2 semanas, pero ¿cuál es el peor error que cometemos? Crear metas como voy a hacer que ganes fuerza muscular
en un tratamiento de 10 sesiones, cuando necesitamos mínimo de 12 a 14 semanas para lograr ganar fuerza muscular. ¿Y qué hace esto? ¿Qué genera en el paciente? Que su paciente se frustre, que su paciente diga, no he ganado la fuerza suficiente en el tratamiento que hice, necesito más sesiones o el tratamiento que me hicieron no era lo que necesitaba y generé una experiencia negativa. Y esto me trae un hilo de consecuencias que no nos favorecen como oficios. Si aprendemos a reconocer y gestionar estos efectos invisibles, lograremos intervenciones más humanas, más efectivas y sobre todo más transformadoras para nuestros pacientes. Quiero chiquitito que, a ver, denme un segundo. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Cuando elegí hablar de este tema, me di cuenta que definitivamente vamos a tocar un poquito el ego, vamos a tocar un poquito estas creencias de que los tratamientos, porque a mí me funcionan bien, va a funcionar con el resto de los pacientes. Y hice estos apuntes que quiero compartir con ustedes, que realmente, pues bueno, creo que me han permitido cuestionarme. ¿Existe el efecto placebo y nocebo? Sí existe. Y lo más importante es que no son fenómenos aislados de la medicina o de los fármacos. Están presentes en cada una de nuestras intervenciones, en cada ejercicio, en cada palabra, en cada gesto que damos como fisioterapeutas. El placebo y el nocebo no solo son conceptos médicos, son herramientas invisibles que acompañan cada decisión clínica y depende de nosotros usarlas a favor o en contra del paciente. Si nuestras palabras transmiten seguridad, confianza y esperanza, podemos potenciar la recuperación. Pero si transmitimos miedo, fatalismo o distancia, podemos convertirnos en generadores de nocebo. Aquí es donde entra la autocrítica. Muchas veces, sin darnos cuenta, podemos usar un lenguaje alarmista, mostrar gráficos sin contexto o colocarnos detrás de un escritorio y crear una barrera innecesaria. Esto no nos hace malos profesionales, pero sí nos obliga a revisar nuestras prácticas con humildad y dejar el ego de lado. La fisioterapia no se trata de demostrar quién tiene más conocimientos ni de competir con colegas por un espacio profesional. El verdadero reto es aprender a trabajar desde la empatía, la comunicación y la alianza terapéutica, porque ahí está la clave de la efectividad. El celo profesional y el ego pueden alejarnos de nuestros pacientes, mientras que la humildad y la autocrítica nos acercan a ellos. Reconocer que a veces hemos inducido nocebo nos permite cambiar y crecer como fisioterapeutas. Al final, el mayor signo de madurez profesional es recordar que lo más importante no es nuestra técnica, sino el bienestar de las personas que tenemos al frente. Muchísimas gracias, ha sido un gusto estar aquí con ustedes y espero haber aportado un poquito, pero sobre todo espero haber llegado ahí, a esa partecita que tenemos que hincarnos, que muchísimas gracias.